El día de hoy vamos a hablar de un personaje bastante interesante, Scott Pilgrim. Un personaje que si te gusta la cultura geek, los cómics, el anime y los videojuegos, te va a encantar. Quédate conmigo y comenzamos. Muy bien, Scott Pilgrim. Este nombre te debe de estar sonando muy continuamente estos últimos días, pues Scott Pilgrim es un personaje basado en una serie de cómics creadas por el autor canadiense Brian Lee O'Malley. La serie llamada Scott Pilgrim consta de 6 volúmenes, los cuales nos narran una serie de aventuras bastante locas entre realidad y ficción, además de referencia a los cómics, a los videojuegos y mucho más. Scott básicamente es un chico que vive en Toronto y es miembro de una banda de música, y la trama nos lleva por sus extraordinarias aventuras mientras él lucha contra los exnovios malvados de su nueva novia, Ramona Flowers. La serie brilla en los personajes que tiene y su colorida personalidad, con un trasfondo bastante interesante desde el amigo sarcástico de Scott, Wallace, y su amiga cercana y muy crítica, Kim. Personajes que le dan un toque bastante humorístico a la historia. Algo muy importante a destacar en este tipo de cómics, incluso en la película, es el estilo visual que se utilizó, muy característico y distintivo del propio anime, en este caso, o cómic, como lo quieran ver, porque es una mezcla de ambos. Es que el dibujo suele ser muy simple pero bastante expresivo, con uso muy inteligente de colores, detalles, y la película también, por ejemplo, incorpora efectos visuales de edición creativa bastante icónicas para capturar la esencia de lo que fue el cómic. Ahora, hablando específicamente de la película, en el año 2010 Universal Studios lanzaría esta película con el nombre Scott Pilgrim vs. The World. En español latino, Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños. Lo sé, un nombre bastante largo, pero pues que te spoilea la película básicamente. Algo muy curioso dentro de la serie es que el propio Brian Lee O'Malley inspiró ciertos aspectos de su vida personal para la creación de los personajes. En algunos medios él ha expresado que basó la historia en una situación bastante interesante que sucedió con su propia relación con la que en ese entonces era su novia y años después se convertiría en su esposa, que ella tenía 3 exnovios llamados exactamente igual, lo que más tarde se convertiría en la Liga de los Ex. Algo también muy importante que les quiero mencionar es que cuando llegó a salir esta película en cines por allá del 2010, no le fue tan bien. Fue con el paso del tiempo que ganó popularidad, pues entre varios medios, los grupos geeks, grupos de anime, cómics, los gamers, que esta película se fue convirtiendo en un icono muy especial dentro de este género que tiene una mezcla muy interesante entre los dibujos, el arte, los personajes y cómo ellos adaptaron la historia en un filme cinematográfico como lo fue la película, y encaja bastante bien y conserva increíblemente ciertos aspectos y esencia de los personajes. Claro, tiene ciertos detalles, pero es una película totalmente recomendable en la actualidad. Créanme que incluso antes de Marvel, pues esta podríamos decir que es una de las máximas películas con altas referencias al mundo geek en general. A pesar de casi 14 años que salió esta película, el humor que tiene, las escenas, las reacciones, las expresiones de los actores han envejecido muy bien, los efectos especiales están muy decentes, a pesar de tener ya más de una década. Se las recomiendo totalmente. Y bueno, si les apasiona este mundo geek, pues definitivamente es para ustedes. No lo duden y no pierdan el tiempo. Algo muy interesante que pasó con esta película también es que varios de los actores que participaron tiempo después realizarían papeles muy icónicos. Por ejemplo, Brie Larson con Capitana Marvel, que es increíble que el desarrollo que tuvo como actriz de pasar a papeles relativamente secundarios a tener sus propias películas. Es un personaje muy interesante dentro de la película y pues muy gracioso también. Contamos, por ejemplo, también con la grandiosa participación de Chris Evans como uno de los exnovios de Ramona, que también su aparición es bastante icónica y él lo recordarán perfectamente por ser, no tengo ni que mencionarlo, pero es el Capitán América dentro del UCM. Algunas otras curiosidades que les quiero mencionar es, ¿recuerdan esta caricatura, Un Show Más, donde salía Rigby y Mordecai? Así es, amigos, Scott Pilgrim tiene esta voz en español latino que da un toque muy especial a la interpretación porque fue realizada por
Iván Mora, él tiene muchos personajes así de anime, en la película de Ralph, por ejemplo. Y otra curiosidad también es, por ejemplo, Ramona, su voz fue realizada por Carla Falcón, quien es también Harley Quinn. Interesante, ¿no? Apuesto que muchos de ustedes no sabían eso. Sin duda la película está llena de iconos, tanto en voz, en latino, en el original. Por ejemplo, aquí tenemos a Todd, el conocido como el Superman, que es también uno de los exnovios de Ramona. Y pues cuestiones así le dan de verdad un plus bastante interesante a la película y te sumergen más en la intriga de cómo se desarrolla esta historia y lo entrañable que se vuelven los personajes en un tiempo tan corto como lo es la película, que me parece que dura menos de 2 horas. Otra curiosidad es que en el año 2010, cuando se lanzó la película, también se lanzó un videojuego, el cual recientemente tuve la oportunidad de jugar. Me gustó mucho. No sé cómo explicárselos, pero no sé si la película hace referencia al juego o el juego a la película, pero ambos están referentes al cómic. Es como una referencia dentro de la referencia que hace la referencia en la referencia, básicamente. Es una historia, pues, también que nos resume o nos explica en varias aventuras por medio de, pues, un juego, cómo es que Scott se tiene que enfrentar a los exnovios de Ramona para conseguir su amor. Sin duda el regreso de Scott Pilgrim a esta serie nos llena de intrigas, emoción, quizás algunos con cierto disgusto, no lo sé. El punto es que pues esta sin duda fue una historia bastante icónica en su momento, que trascendió de alguna manera a las siguientes generaciones. Esperemos que se respete la idea original y pues sobre todo que nos guste. Sin más, me despido. Por favor, regálame un like para que te siga trayendo este tipo de contenido. Y también, si algo no te gustó, algo me faltó, por favor coméntalo, porque así yo aprendo y pues voy mejorando la calidad de los videos. Y bueno, amigos, el juego, por cierto, lo pueden conseguir, ahorita les digo, a ver, déjenme acordar. El juego lo pueden encontrar, me parece que para Xbox, y bueno, yo lo jugué en Nintendo Switch, que tuve la oportunidad, que me prestaron una. Ajá. Y bueno, básicamente esto es lo que les puedo contar en términos muy básicos de quién es Scott Pilgrim. Próximamente esperamos ver su adaptación en Netflix, que es por lo que me imagino que vieron este video. Esperemos que nos guste, sea muy divertida y que tenga las voces, al menos yo deseo que las voces originales en español latino. Y bueno, amigos, regálenme un like y nos estaremos viendo en un próximo video. Si te interesa, te dejo estos videos. Por favor, dale click a tu preferido. Hasta pronto, cuídate y adiós.